Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y en estos días de guardar, que estaba viendo una encuesta que se hizo con respecto a estos días de Semana Santa, que decía que 7 de cada 10 mexicanos pasan estos días en su casa, lo cual se me hace muy raro porque es normalmente cuando las casas están vacías y las asaltan. Pero pues bueno, en estos días de guardar, aquí en Cine Garage nos dimos a la idea de darle un poco la vuelta y salirnos no necesariamente de las películas de romanos y crucificados, hoy vamos a hablar de una de ellas, pero no hablar de las de siempre. Esas están en la tele, esas las pasan en programaciones y en carruseles especiales prácticamente en todos lados. Entonces, quitándole un poco de solemnidad al asunto, invité a mi gran amigo Hugo Villa a que platicara con nosotros de la vida de Brian, una película mucho más interesante de lo que parece, una película mucho más profunda de lo que parece, que en muy pocas palabras sería como una especie, es decir, lo que parece para mucha gente, es una especie de mofa a la pasión de Cristo y a la, ¿cómo lo dicen en el debate, mi estimado Hugo? Al hecho de la encarnación, que uno de los del debate decía es el principio y el final de la civilización mundial, y ahora iremos para allá. Pues no, la película va mucho más para allá. Ahora les diremos por qué. Si no conocen en realidad la vida de Brian, no saben de todo lo que se han perdido. Y si sí la conocen, me gustaría que escucharan este programa para engordar el debate, para darle todavía más vuelta y que eventualmente la vida de Brian regrese de nuevo a las pantallas familiares, que es donde creo que hace el mejor de los bienes en un mundo como el que tenemos ahora. Entonces, de nuevo, le doy la bienvenida a mi gran amigo Hugo Villa, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Esa es su chamba, hoy viene a título personal, pero sí, es él, el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Hugo, bienvenido nuevamente a Cine Garage y a Puentes. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a Puentes y a Cine Garage y a todo su auditorio. Y pues qué bueno, vamos a hacer primero unos anuncios parroquiales, como se impone. ¿Cómo va en la época? ¿Cómo va la comisión? A ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres anunciar? Muy contentos, tenemos unos anuncios parroquiales. Estamos con el Procine a todo vapor y queremos lanzar unos talleres para capacitación y formación en materia audiovisual, unos apoyos para promoción de cine mexicano en festivales nacionales e internacionales, unos apoyos para promoción y exhibición de cine mexicano en la Ciudad de México a través de festivales y muestras de cine, y una convocatoria de polos audiovisuales nacionales, que esa se lanza junto con un dinero ahí que tenemos también entre Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Comisión de Filmaciones, obviamente que somos parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es parte de la Secretaría de Cultura Federal. Todas esas convocatorias las pueden encontrar en la Liga General, que es cultura.cdmx.gov.mx, y hay ahí unas diagonales que son diagonal storage, diagonal app, diagonal media, y a partir de ahí ya pueden encontrar todos en las ligas que los lleven a Procine. Todas las convocatorias a las que hice referencia aquí las pueden encontrar ahí buscando en las ligas que aparecen en la página genérica de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hay abajo una liga que dice Procine. Si se esperan un poquito de tiempo, hay un cycler ahí que tiene diferente la oferta muy amplia que tiene la Secretaría de Cultura de oferta cultural en la ciudad, y una de ese ciclo es Procine. Le dan clic a Procine y van a ver todas estas convocatorias, y ahí se van a poder dar cuenta muy rápidamente del calendario, de cómo pueden acceder a estas ofertas culturales para que puedan participar en las convocatorias. De todos modos, vamos a pegar las ligas aquí en la bitácora. Y bueno, ya que dimos el anuncio parroquial, hagámoslo con calma. Es decir, si alguien tiene una propuesta para desarrollar algún proyecto como estos, eso es lo que están convocando, ¿no? A eso es a lo que se está convocando. Si tiene, por ejemplo, uno es
instructor o profesor y da talleres para capacitación y formación en materia audiovisual, talleres de corta duración, una semana, 10 días, en formatos para entre 15 y 25 personas, sobre todo dirigidos a personas que normalmente no están familiarizados con las herramientas de producción audiovisual. Para eso es el primer taller. El segundo taller es para películas que no hayan podido terminar en un máster en DCP y que necesiten terminar en un máster en DCP, películas mexicanas, que tengan ya una invitación para un festival nacional o internacional en este tipo de soporte. Esa es la segunda. La tercera es para festivales que suceden ya en la Ciudad de México, que quieren ampliar un poco su huella, que quieren salirse del circuito tradicional de los festivales de cine. Bueno, pues esa es el apoyo de promoción y exhibición de cine mexicano en la Ciudad de México a través de estos festivales, ¿no? El chiste no es que nos pidan para hacer 5 funciones más en Cineteca Nacional, que es muy valioso y está muy padre, sino que nos pidan para ir a públicos que normalmente no son atendidos por la oferta de cine, de circuitos culturales que nosotros ya conocemos y que es muy valiosa, pero que pues el chiste es un poco salirnos de ahí y sacudir la caja. Y la oferta de polos audiovisuales tiene que ver con la realización de talleres que se están llevando a cabo. Como sabes, hay una escuela de cine que tiene pues poco más, ya va a tener casi 8 meses, el Faro de Aragón, y tiene una oferta específica que se está llevando a cabo en esa sede y que tiene que ver también con proyecciones de cine, con una oferta a partir de una cartera específica que el IMCINE está poniendo disponible para los polos de cine y audiovisual nacional, y entonces tiene que ver con esa oferta y para eso es esa convocatoria específica. Muy bien, pues ahí pondremos las ligas, ahí están los avisos, pónganse buzos, que son apoyos necesarios y es padre además hacer este tipo de cosas, es como la famosa fórmula del ganar-ganar. Obviamente el apoyo pues se da y uno lo puede utilizar de la mejor manera, pero el hecho de dar estas pláticas, de conseguir apoyo para una película, siempre es reconfortante. Se los digo yo que lo hago prácticamente todos los días. Entonces, ahí están las invitaciones de parte del buen Hugo Villa. Ahora sí, quitándote el gafete, Hugo, arrancándote el gafete y la identificación de la Comisión de Filmaciones, La vida de Brian. Yo invité a mi buen amigo Hugo a hablar de esta película en estos días, pues porque se me hacía divertido, en pocas palabras, pero cuando empecé a revisar la información de la película, cuando empecé a recordar la importancia de esta trupe cómica que eran los Monty Python, y cuando revisé, por supuesto, la película, dije, creo que da para muchísimo y creo que en una época de radicalizaciones como la que estamos viviendo en todos los sentidos en este mundo, revisar este tipo de películas y fomentar incluso este tipo de experimentos no nos vendría nada mal. Entonces me entusiasmó mucho cuando ayer mensajeándome con Hugo me decía, ya revisé el documental de The Secret Life of Brian, se llama, ¿no? Que lo encontré, aquí pondremos la liga en la bitácora, y lo revisó tan a fondo que no solo hizo notas, sigue haciendo notas. Entonces, sobre eso, encontramos otro debate que nos va a dar también un poco de material para este episodio, que no sé si nos va a dar tiempo, Hugo. ¿Por dónde agarramos a la vida de Brian? ¿Por dónde le entramos? Tú que estudiaste en una escuela católica como yo. No sé si podemos empezar por ahí, porque es parte del debate, además, que el pobre John Cleese tenía con esta gente con la que lo pusieron a platicar en un programa en el 79. Pues creo que toca un poco abordarla por el nacimiento. La película es nace un poco a partir del éxito que tuvieron ellos con Monty Python Search for the Holy Grail. Ajá. Es una consecuencia de su propio éxito. La serie de televisión, Monty Python's Flying Circus, es increíblemente exitosa para nosotros, que la hemos visto y revisto y seguido, y que ahora tiene un seguimiento, bueno, desde mediados de los 80, que nace el VHS, tiene un seguimiento de culto.
pero en realidad es una serie de muy corta duración. Dura apenas 3 años, que es normal para las series de televisión en Inglaterra. Duran 3, cuando mucho 5 años. Pero es muy poco común para las series de éxito en Estados Unidos. Sí. Y con nosotros, por ejemplo, con series de televisión cómicas, hoy lo podemos poner entre comillas, como El Chavo del Ocho, que duró chorrocientos mil millones de años en la tele, pues es todavía más extraño, ¿no? Es todavía más sorprendente. Duró 3 años porque ellos mismos, sobre todo John Cleese, que es particularmente abrasivo, se había cansado de hacerla. Estaba harto de hacerla y ya no quería, simplemente no se veía a sí mismo regresando a lo que él en algunas entrevistas define como el fastidio, el tedio de otra vez tengo que hacer otros 3 episodios y tengo que volver a pensar en cómo tengo que volver a ser chistoso al señor de los caminados chistosos, ¿no? Porque perdón que te interrumpa, para la gente que no tenga dimensionado al Flying Circus, que se puede ver además creo que completo en YouTube, creo que está todo en YouTube, debe estar por ahí. Imagino que sí. Como este grupo de comediantes trabajaba, era justo como se trabaja ahora en las series importantes de televisión, empezando desde el Saturday Night Live hasta cualquier cosa que ustedes quieran ver y entender de manera exitosa en la televisión. Es decir, ellos escriben, ellos dirigen y ellos actúan la misma serie. Ellos tienen el control creativo al 100% de lo que están haciendo y de lo que van a presentar, en este caso en la televisión pública inglesa, que era la BBC. Bueno, ¿qué es la BBC? La serie estaba ahí. Entonces, por eso es que también uno escucha a John Cleese decir, y es que ya no quería, ¿no? Y ahí te interrumpí, perdón. Pero sí quería dejar eso un poquito más claro. Exacto. Entonces, les va bien con eso. Alguien los mantienen unidos el querer, el afán de lucro y poco más que eso. Y entonces se lanzan a hacer, claro, ¿cuál es la primera gran historia a la que pueden entrarle a saco en Inglaterra? Pues la historia arturiana, ¿no? Sí. La saga arturiana. Y entonces hacen Monty Python Search for the Holy Grail. Y lo hacen más o menos exitosamente. Es una dirección a 2 manos entre Terry Gilliam y Terry Jones, a pesar de que, como bien señalas, la escriben todos. Sí. La escriben los 5 Pythons. Y sale también Carol Cleveland. Carol Cleveland es una actriz rubia, bastante simpática, que en la serie original hace algunos toples, de hecho, varios toples, que en ese tiempo eran escandalosísimos para la televisión. Se pasaba 4 cuadras y media. Y es, a mi entender, no sé si lo compartan otros fans de los Pythons, es la sexta Python, pues, porque en todas las grandes obras de los Pythons, que tampoco son muchas, sale Carol Cleveland, sí, ¿no? Que también hacían teatro. Porque hicieron teatro, todos ellos son chicos de las universidades importantes de la Gran Bretaña, no sé si de Oxford o de Cambridge, se conocen, son de estas élites, son de estas 35 personitas que en una generación se tienen forzosamente que conocer, y entonces pues se terminan conociendo y está ahí, Carol Cleveland es uno de ellos. El Holy Grail les va bastante bien y entonces pues alguien les propone hacer otra película más. Y entonces pues ¿por qué no deciden entrar a saco? Y originalmente tratan de escribir, y eso lo dicen lo dicen tanto en el programa de panel en el que se pelean con los 2 religiosos, como en el documental de La vida secreta de Brian. Primero tratan de escribir una historia de Cristo y se dan cuenta que hubiera sido un error grandísimo escribir una historia de Cristo, no por ningún respeto reverencial, sino porque justamente la vida de Cristo les parece que es la vida de una persona increíblemente congruente consigo mismo, de una persona que lo que decía lo hacía, lo cumplía y vivía de acuerdo a las reglas que él mismo se ponía. Por ponerlo en términos 100% humanos, donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? Y que entonces para hacerlo, tenían que hacer la historia de alguien que no fuera Cristo. Que no fuera Cristo. Y entonces lo que hacen es justamente inventan eso. Y entonces se inventan un personaje que se llama Brian Cohen,
que nace el mismo día que nace Jesucristo. En el pesebre de al lado. En el pesebre de junto, Sí. ¿no? Y se equivocan los Reyes Magos cuando llegan, pero rectifican a tiempo su error y se dan cuenta. Y entonces recogen los regalos y se los llevan finalmente al verdadero Redentor. Jesús, sí. ¿No? Y entonces, pues todos los errores se van corrigiendo justo a tiempo, ¿no? Porque a partir de ahí, para acabar de contar un poco la sinopsis, a partir de ahí, justo la vida de Brian va a estar bastante conectada con los hechos que conocemos o creemos que le pasaron a Jesús en toda su vida, desde las prédicas hasta la crucifixión. Lo cual puede tener De manera algo, accidental, ¿no? y lo cual puede tener algo de sentido geográfico, porque Sí. si nos planteamos cómo era Nazaret en el año 3 ¿Cuánta gente antes vivía de Cristo, ahí, cuánta no? gente puede haber vivido ahí, no muchas más que, digamos, en el estadio del Atlante, en un partido entre el Atlante y el Necaxa hace 10 años, ¿no? Claro. Son unos 38,000, 40,000, ¿no? Entonces te cruzabas tarde o te cruzabas tarde temprano, o temprano con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces, a partir de ahí se cruzan sus vidas y pues Brian es un buen muchacho, Brian es un muchacho bien intencionado que pues a final de cuentas quiere cambiar al mundo, Vive ¿no? con su mamá, Vive con su mamá. pero quiere cambiar al mundo. Y quiere cambiar al mundo como todos los buenos muchachos jóvenes que tienen sangre que les corre por entre las venas, ¿no? Y entonces, en su afán de cambiar al mundo, se une a un grupo que le parece que es el que va a poder cambiar al mundo. Y pues en ese grupo al que se une de separatistas que están tratando de derrotar. O sea, ¿quién tratan de derrotar? A los Tratan de derrotar romanos. a los romanos. Es ¿no? historia pura, ¿no? Hasta ahí creo que vamos, que podemos incluso tener sustento histórico con muchas de las cosas que Monty Python, a través de la comedia, están planteando, que era algo que quería agregar también. A la hora de escoger a una persona que no sea Jesús, se les abre la puerta para abrir un discurso a través de la comedia en la película. Porque como bien dices, si lo hubieran hecho centrados en la figura de Jesucristo, la comedia queda bastante de lado. Y ellos, justo lo que están haciendo, es una comedia muy peculiar. Por Claro. eso también escogen a un hombre común y corriente para lanzar su historia. Y sí, todo lo van haciendo a través de la comedia, incluida la suma de Brian al, ¿qué son? ¿El Frente Popular Judaico o una cosa así? El Frente Popular de Judea. De Judea. Que están peleados con los... Con el Frente Popular con el Judaico. Frente Popular Judaico, que están peleados con... Con la todos Unidad una Popular serie, para- una serie sí. de decisiones tradicionales que además las seguimos viviendo hasta la fecha, Claro. ¿no? De cómo todos estos movimientos que quieren cambiar al mundo están peleados con todos los demás movimientos que esencialmente quieren exactamente lo mismo, pero como no están dispuestos a ceder ante los otros líderes, el liderazgo ajeno, lo único que hacen es pelearse y perder por completo la fuerza y la capacidad de transformar, de lograr transformaciones reales sobre el campo, y entonces se la pasan solamente en luchas intestinas, ¿no? Y autodestructivas, ¿no? Entonces, cuando se encuentran un día en una pelea de estas intestinas y vergonzosas, son súbitamente detenidos, y ante esa detención, Brian hace lo único que puede hacer uno cuando le pasa eso, que es salir huyendo, ¿no? Sí. En el modelo clásico de los Caballeros del Rey Arturo, todo, sin aplicar el grito de runaway, sale corriendo. Se logra escapar de los romanos y en su escapatoria, pues de pronto la única solución que le queda posible es caer en medio de donde están un montón de falsos profetas. Ninguno de ellos es Cristo. No. A Cristo lo vemos solo al principio de la Solo película. lo vemos al principio de la película, haciendo una pregunta además muy legítima quienes están viéndolo al principio de la película, ¿no? Cristo está dando el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es un sermón inmenso en el que hay una cantidad enorme de gente en la montaña. Y claro, los que están, o sea, imagínense ustedes que están en el Foro Sol. Sí. Y Cristo está dando un discurso en el Foro Sol sin altavoces ni el PA que llevan los Rolling Claro. Stones Y para usted- dar eso, y y lo ustedes está están en dando la a plena zona voz. naranja. Ustedes están en la zona naranja hasta arriba. No oyen nada. Y entonces Cristo está dando el sermón de la montaña y entonces no oyen absolutamente nada, ¿no? Entonces los que están hasta arriba preguntan qué dijo, ¿no? Entonces
Brian es uno de los que está hasta arriba, ¿no? Sí. Pero es el único momento en el que vemos a Cristo. Y a en toda la partir de ahí, película. sí, a partir de ahí, bueno, al principio también en teoría, porque sí lo vemos en su pesebre. Lo vemos en su pesebre, sí. Pero bueno, a partir a de ahí... Cristo lo representa, por cierto, Kenneth Coley. Fíjate. Es el actor que sale de Órale, Cristo. órale, porque ni la cara se le ve. Que ni la cara se le ve, no nada se más le ve sale la ahí cara. de... Ese es el tipo de Que comedia... es un clásico de las películas hasta que se atrevió... Se empezaron a atrever como por ahí de los 60 a mostrar el rostro de Cristo. Era un clásico de las películas sobre Cristo. No No verlo. mostraban la cara. Porque claro, era el divino rostro. Entonces era como uno de los clichés de las películas sobre Cristo. Órale. No se atrevían a mostrar el rostro de Cristo. Entonces no lo mostraban con mucha facilidad. Esa no me la sabía. Oh, sí, no tienes tú una idea. Pero bueno, Brian cae en medio de estos falsos profetas que están todos en la misma calle, igual que en Nueva York, ¿no? Sí, sí. Igual que si ahora se da una vuelta por la glorieta del Metro Insurgentes, ahí están Tal cual, todos ahí ahora. están todos. Entonces Brian cae ahí escapando de la gendarmería romana, y para que no lo atrapen se hace pasar por uno de estos falsos profetas y suelta una sarta de incoherencias que acaban cayendo en los huecos emocionales de la gente que está harta de la opresión romana, y ellos empiezan a dar una interpretación de una serie interminable de frases sin ningún tipo de sentido, ¿no? Exacto. Como las que sueltan los falsos profetas. Exacto. Y a partir de ahí lo confunden con el Mesías. Y a partir de ahí, pues todo se desenvuelve en esta confusión terrible, ¿no? Que fue lo que les molestó muchísimo a todas las organizaciones católicos, religiosas, sí. a todas las organizaciones cristianas de todos colores y sabores, además, porque la molestia fue por toda clase de denominaciones cristianas y que termina, claro, en una crucifixión. Claro. ¿No? Porque a partir de ahí sí se hace, no una parodia, pero sí un símil paródico de lo que pudo haberle ocurrido a un hombre común, como lo era Jesucristo en su momento. Espero no estar diciendo ninguna herejía, ¿no? Jesús era un hombre común y corriente, al que se le acusa de crímenes pues, que no cometió, y lo acaban crucificando, y a partir de ahí se genera toda una religión. A Brian le pasa exactamente lo mismo. No, es un hombre común y corriente que lo acusan de crímenes que no cometió, y acaba en la crucifixión, porque es lo que pasaba en esa época. No sé si estoy soltando incoherencias. Claro. O sea, hay un símil entre lo que le pasa a Brian como para decirnos, esto pasaba todos los días. No porque quieran hacer menos lo que le pasó a Jesús, sino porque simplemente el vehículo de comunicación que están usando va por ese lado, va más en un análisis de la sociedad, incluso contemporánea, ni siquiera la de esa época, que de la explicación del nacimiento de la religión católica. No quieren hacer eso. Están haciéndonos entender lo que pasa con nuestras organizaciones, con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, a partir de un hecho que prácticamente todo el mundo conocemos, ¿no? Sí, de ninguna manera quieren hacer eso, está clarísimo. La experiencia religiosa no la llevan por ese lado. Justo lo que te están diciendo es, este es un tipo común y corriente al que mataron porque no tenía absolutamente nada que hacer. Sí. No lo están en ningún momento comparando con Cristo. Nunca. Al contrario. Sí. ¿No? Y bueno, acaba en la crucifixión con una de las escenas más famosas del cine de todos los tiempos, ¿no? Porque, pues bueno, están todos los crucificados, que son muchos, porque evidentemente crucificaban a muchísima gente, cantando una de las canciones más famosas del Monty Python. Y así acaba la película, tal cual. Exacto. Tal cual. Con un musical. La tienen que ver, crucifixión. la tienen que ver. Sí, ese es el final. Esa sería la sinopsis, pero no es el final de nuestro programa, Hugo. De ninguna manera. Hay unas secuencias pues que tienen unas referencias extraordinarias por ejemplo, hay un momento en el que la organización esta a la que se une Brian le manda una primera tarea, ¿no? Su y le primera dice, prueba. tu primera prueba va a ser hacer una pinta, ¿no? Y la pinta que tienes que escribir es Romanos Váyanse a su go casa, home, sí. prácticamente, ¿no? Sí. Y entonces lo tiene que escribir, obviamente, en latín para que lo entiendan los romanos, ¿no? Y tiene que hacer la pinta en la casa de Poncio Pilatos. Sí. Y en el palacio de Poncio Pilatos, ¿no? Y entonces está en la noche haciendo la pinta
y escribe Romanes eunt domus. Y entonces el centurión lo sorprende. Se aparece y cuando un centurión se aparece ahí. un centurión que es John Cleese y le dice, y lo cuestiona, ¿no? Y entonces cuando uno se imagina que lo va a llevar al calabozo. Sí, cuando uno cree que lo van a y lo va a atrapar torturar, lo por van a atrapar por delincuentes, estar sí. haciendo un graffiti, Ajá. le pregunta, gente llamada romanos ir a la casa, y lo que hace es en realidad corregirle la declinación De latín. del latín, ¿no? Y entonces, para quienes hemos sido torturados en algún momento, primero por profesores que nos dieron etimologías grecolatinas Sí. y nos obligaron a aprender Las conjugaciones. muy frágilmente las conjugaciones Sí. latinas, las declinaciones latinas. Sí. Y después, en algún momento tuvimos profesores, a mí no me lo alcanzaron a hacer, pero sí fui testigo de profesores que sí tomaron a compañeros míos de las patillas. A mí me pasó, Y sí. sí los levantaron. ¿A ti te pasó? No me levantaron, pero sí había un profesor que... ¿Quién te levantó? Pero nos lo jalaba, viste. no, me lo hizo a mí. Te lo hizo a ti. Sí, el director de la primaria. Ok. Sí. ¿Quién? No recuerdo su nombre, pero la escuela era Instituto Latinoamericano. Ok. Es que a mí había dos profesores que lo hacían cuando estaba yo en la primaria. El titular del tercero A, señor Ayala, que ahora ya, bueno, hace muchos años yo terminé la primaria, pero ya no lo hace. O sea, se salió hace añísimos de dar Y clases. sigue vivo. Pues yo la última vez que lo vi fue hace como unos 15 años y trabajaba en un banco. Ok. Y el profesor Rodrigo Olvera, que ese sí me tocó en cuarto A, fue mi titular y a mí nunca me lo hizo. Pero viste que se lo hace a alguien más. Ayala sí vi que se lo hizo a alguien, Ajá. aunque no era mi profesor. Yo estaba en tercero C con un profesor que era un caramelo de profesor que se llamaba Ponchito Salazar. Pero sí vi que se lo hizo a alguien. Y en cuarto sí vi que se lo hizo a alguien. Y mi profesor nunca me lo hizo a mí. Pero a mí sí mi profesor me aventó, por ejemplo, la mochila. Digo, físicamente nunca me hizo nada. Pero la mochila, que mi mochila era una cosa, o sea, no tenía ratas porque les daba asco a las ratas meterse, pero sí la aventó, o sea, del tercer piso de la escuela, desde adentro del salón, Órale. la aventó hasta el patio. Órale. Salió volando. O sea, yo sí tuve flashbacks No, con esto. es que exactamente. La primera vez que la vi sí tuve escalofríos. Y esta vez que la vi me moría de la risa porque dije, híjole, es que... Así son. Entendí perfecto a estos niños que deben haber sido de escuela colegio, católica ultraconservadora. De internado anglicano, Sí. inglés, ultraconservador. Eso lo vivieron, pero me los imagino perfecto. No, John Cleese lo dice justo en el debate. En parte, a mí me ayudó a hacer la película porque me di cuenta que todo lo que me habían dado y explicado en la escuela era absoluta basura. O sea, había cosas que no me habían dicho y que tenían todo el sentido del mundo. Entonces, sí sabemos que estuvieron en ese tipo de escuelas y que, por supuesto, la película les ayudó a entender no solo la época en la que ocurre toda esta historia, sino pues un poco, en efecto, la civilización contemporánea, que sí tiene mucho de la ideología cristiana y que se refleja en cosas como la escuela, a la que parodian justo en la escena de la pinta en el palacio Claro. de Poncio Pilatos, porque el centurión lo corrige hasta que acaba escribiendo bien en latín, bien conjugado y bien derivado la frase correcta. Palabra por palabra. Palabra por palabra, sí. No, y le da la explicación real, o sea, no es que se la inventen. A ver, cámbiale usted. No, de ninguna manera. A ver, ¿cuál? ¿El vocativo? No, Sí. no es el vocativo. No Esto es es el una vocativo. orden, entonces necesitamos el Tiene que ser imperativo. El imperativo. O sea, me los imaginé perfecto, no tienes una idea. Y cuando acaba, obviamente, lo que nos ha pasado a todo mundo, le dicen a Brian, ahora escríbalo 100 veces. Ahora, hasta que se lo aprenda. 100 Sí. veces hasta que se lo aprenda. Y tiene que estar listo para antes de que amanezca, porque si no, lo mando al calabozo. Sí. ¿No? O sea, es como ridículo, ¿no? O sea, encima de que lo torturé, le jalé las patillas, le puse el sable 100 veces. 100 veces. Y si no, entonces ya lo torturo, ¿no? Como si hubiera algo peor de lo que acaba de pasar el hombre. Y un ¿no? poco esta caricaturización que hacen de la unidad judaica antirromana, o como se llame, porque además
No sé si se van cambiando el nombre todo el tiempo o debaten con gente que tiene nombres parecidos. Debaten con gente que tiene nombres parecidos. Ahí también, a donde están dirigiendo la crítica es más bien hacia, por ejemplo, ¿no? Sindicatos que de tan cerrados y de tan radicales no acaban poniéndose de acuerdo ni siquiera hacia adentro, y en consecuencia cosas que se podrían haber conseguido para beneficio de todos los obreros se pierden, como decías, por rivalidad con otros sindicatos y por no poderse poner de acuerdo hacia adentro. No están de ninguna manera, como dicen en el debate, ni siquiera están ridiculizando ni a los judíos, ni a los romanos, ni a los futuros católicos. Si a esas vamos, no les queda títere con cabeza. O sea, se pasan por el arco del triunfo a todo mundo. Y desde ahí la película, la voy a llamar así, es muy justa, ¿no? ¿Esa sería tu escena favorita de la vida de Brian? Esa es muy divertida, es de mis favoritas de la vida de Brian. Creo que hay otra que está también muy cerca de ser mis favoritas. Hagamos algo. Déjame hacer la pausa y volvemos con tu segunda posible escena favorita de la vida de Brian. Muy bien. Ahora venimos. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.me. Muy bien, estamos de regreso. Hugo, me atrevo a decir que tu otra escena favorita es la de la lapidación. No, fíjate. No, a mí se me hace muy chistosa la de la lapidación. ¿Cuál sería tu siguiente escena? Cuando la mamá descubre que Brian está con Judith en su recámara y Judith lo defiende. Sí. Esa es mi segunda escena favorita de la película. Me parece formidable. Creo que es un momento estupendo de la vida de Brian. O sea, creo que el que haya logrado justo que la mujer que lo ama haya salido a defenderlo y haya salido a defenderlo de esa manera, me parece un
una validación del personaje extraordinaria. De los dos personajes, ¿no? De él y de ella. De los dos. Me parece formidable. Y que además logre que el personaje de la madre, que es tan dominante y tan subyugador, se eche para atrás y salga a defenderlo. O sea, ahora la siguiente escena de la madre sea salir a defenderlo. Me parece formidable. Me parece como un gran logro dramatúrgico de esos dos personajes. Dramatúrgicamente hablando, es sí un momento culminante de la película. Piensen ustedes en Pink Floyd y todo lo que no consigue hacer con su mamá, aquí se lo echan a la bolsa en una escena. Sí, sí. En una escena además con la actriz desnuda, Sí. ¿no? Un desnudo que pasa por completo a segundo plano. Porque Con dos actores desnudos. Con dos actores desnudos. La escena total, desnudos Frontales, sí, frontales, integrales. Que pasan a segundo plano porque, de nuevo, la película es tan inteligente que ni siquiera se vale de eso. O sea, el desnudo no está ni para provocar humor, ni para propulsar la escena. Simplemente están desnudos porque, dada la historia que nos están contando, en ese momento tenían que estar desnudos. O sea, así de brillante, así de inteligente y así de bien escrita es esta película. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pensaba más en términos de comedia y sí me quedaría con la de la lapidación. Que de alguna forma también es una ridiculización del sistema educativo de este lado del planeta, ¿no? De, a ver, señores, vamos a castigar a fulano, o incluso de los sistemas legales que tenemos ahora también. Vamos a castigar a fulano por hereje. ¿Qué fue lo que dijo? No, pues que dijo el nombre de Jehová. Y a partir de ahí se desata una situación tanto cómica como crítica muy, muy interesante, en donde además las mujeres están haciendo el papel de hombres. Es una película, insisto, mucho más profunda de lo que parece. Que hay toda una serie de objeciones ahí que tenían de tanto Cleese como Michael Palin decían que una de las objeciones más fuertes que habían tenido, sobre todo del lado de Estados Unidos, no tenía tanto que ver con el contenido de fondo de la película, porque afirmaban que la mayoría de los sobre todo de los grupos cristianos extremistas que se quejaban de la película, no la habían visto, sino que tenía que ver con el hecho de que había esta tradición, además de años del primero del teatro y luego del vodevil y del cine inglés, de hombres actuando como mujeres y mujeres actuando como hombres. Ajá. El crossdressing, Sí. que en la cabeza de los Estados Unidos es absolutamente imposible de aceptar, que todo lo demás son capaces de aceptarlo, porque relativamente lo pueden justificar a partir de, bueno, están ganando mucho dinero, no importa, pero que el crossdressing, que el problema sexual era lo que era imposible de aceptar, ¿no? Que era algo que además en Monty Python hacían todo el tiempo. Todo el tiempo, incluso sí. en el programa de televisión. Ellos interpretan también a los personajes femeninos. En la película solo hay una mujer, Sí. por ejemplo, ¿no? Bueno, excepto estas mujeres de la lapidación, que no estoy seguro que hayan sido mujeres. Se supone que son mujeres vestidas de hombres, pero no sé si esos actores también eran hombres o mujeres. Y pues sí, me imagino que para como piensan estos grupos extremistas ultrarradicales, debe haber sido todo un atentado. Y no, ahí sí no tengo el dato, la película es del 79, no sé qué tanto revuelo provocó en el mundo, más allá de los reclamos, que no sé si tampoco llegaron a hechos violentos. ¿Tú tienes ese dato? Fíjate que no tengo el dato si llegó a hechos violentos. Seguramente habrá habido algún... Pero exitosa fue, ¿no? La ahí. gente, por supuesto, ya sabía quiénes eran ellos. Ya tenían, como dices, el antecedente de la película anterior. Y bueno, a nivel de éxito, creo que la película se vio incluso más de lo que ellos querían. Pues fíjate que la pudieron estrenar en muchas salas. Tiene un dato simpático. En Suecia... En Noruega la prohibieron y entonces en Suecia la estrenaron y ponían los anuncios. Esta película es tan divertida que en Noruega la tuvieron que prohibir. Entonces se llenaban. Claro, me imagino que los cines que estaban cerca de las zonas fronterizas Se llenaban de noruegos. Se retacaban de noruegos porque además hasta donde sé es muy fácil
entender el noruego y el sueco, y además casi todos los noruegos y los suecos hablan perfectamente inglés. Sí. Cuando menos en mi experiencia, de haber ido una sola vez en mi vida a Oslo y nada más, casi todos lo hablan a la perfección, entonces me imagino que debe haber habido ahí mucha facilidad. Hubo también ahí una manifestación de los rabinos de Nueva York, de la Asociación de Rabinos de Nueva York, porque hay una escena hacia el final de la película en la que hay una escena muy controvertida de un ataque suicida de un grupo que es un grupo como kamikaze judío. Y entonces eso también, como si no tuvieran tenido suficiente los Pythons, también les molestó a los rabinos de Nueva York. Y entonces eso les hizo imposible la vida. Pero claro, eso, a menos que logren que no se exhiba la película en las salas, eso en realidad lo que hace es que te retaca las salas de gente. Claro. ¿No? Y te calienta las taquillas. Y entonces eso logra que se convierta en una película con unas recaudaciones enormes. Es interesante porque en algún momento la película estaba financiada por EMI, que en ese tiempo las majors estaban como un poco cruzando el río entre ser disqueras y las disqueras tratando de ser estudios cinematográficos. Polygram estaba empezando a abrir su operación de cine y así. Entonces EMI estaba financiando películas. El George Harrison, que es productor ejecutivo de esta, es el George Harrison de los Beatles, ¿verdad? Es el George Harrison de los Beatles. Era gran fan de los Pythons. Si no es que amigo. Se hizo amigo de ellos. Y la historia con EMI es muy simpática. EMI, bueno, no simpática, en ese momento les debe haber dado un calambre horrendo. Peculiar. Semanas antes de que empezaran a rodar, EMI se echó para atrás y les dijo: los $2 millones que les iba yo a dar para la película, no se los doy por ningún motivo. Yo no voy a ser el que se meta en problemas por burlarme de la figura de Cristo. Órale. Y entonces los Python, que sabían que George Harrison era gran fan de los Python, dijeron: pues vamos a buscar a George Harrison. Le mandaron un guión por adelantado en lo que ellos volaban. Le presentaron la película. George Harrison hipotecó su casa y su oficina. Con eso juntó dinero para abrir una compañía productora de películas. La primera película que produjo fue esta. Y a partir de ahí produjo 4 o 5 películas más y le fue bien produciendo películas y fueron felices por siempre jamás. Que además, pues de nuevo trae a la mesa el tema de o la gente no lee los guiones o la gente ve más de lo que la película está contando, porque de nuevo, la película solamente vemos a Jesús 2 veces. Al principio, que ni siquiera lo vemos porque es una silueta de un niño ahí en un halo espiritual, y la segunda está en el Sermón de la Montaña. ¿En qué momento están ridiculizando la vida de Cristo? Claro. ¿No? Entonces, si hay que entrarle por ahí a un debate, la película ni siquiera menciona el nombre de Jesucristo. Hasta donde yo me acuerdo que la vi ayer, ni siquiera nombran a Jesucristo. Ya no digamos enseñar su rostro, como nos decías hace rato. Entonces, sí me causa mucha inquietud, porque además este tipo de radicalismos están surgiendo otra vez, ¿no? De decir, no, es que con eso no se pueden meter. A ver, número 1, la película no está hecha. Número 2, aquí está el guión. ¿En qué momento me estoy metiendo con alguien? Es buen dato lo de George Harrison. Ayer que la revisé, también rescaté el dato. No lo tenía tan fresco a él como productor ejecutivo. El documental, Hugo, ¿qué tan bueno es? ¿Lo pudiste ver completo? Sí, lo pude ver completo. Es divertido porque los Python siempre tienen cosas interesantes que contar y siempre son divertidos y tienen como una vena por lo chistoso. De pronto, cuando no están todos juntos o cuando no están con un guión bien escrito, pueden ser como muy ceremoniosos y no resultar tan entretenidos, pero si a uno le interesa esta película, pues también tiene como su interés. El documental es de un poquito después, de 94, una cosa así, si la memoria no me falla. O sea, ya que las aguas estaban completamente tranquilas, ¿no? Totalmente tranquilas. El documental seguramente debe haberse hecho para
algunos materiales adicionales cuando salió la primera edición en DVD o en una cosa así, para justo poderle poner materiales adicionales y hacerla mucho más atractiva, porque tampoco es especialmente brillante. Y hay unas escenas eliminadas que también están por ahí, las encontré, las voy a pegar, que pues me imagino también salieron para el DVD, ¿no? O sea, sí hay material de la película, sí hubo discusión alrededor de él. ¿Por dónde más le quieres agarrar? Pues eso, tiene lo que decías tú un poco de estas organizaciones que se autodestruyen y se autoconsumen, del Frente de Liberación al que se une al principio de sus aventuras Brian el Cohen. de Brian. A mí también tengo yo ahí una lectura que me parece que no le han hecho a los Pythons y creo que valdría la pena hacerles. Una de las conversaciones que tienen ellos en sus reuniones en las que conspiran para derrotar a los romanos, llegan a la conclusión de que van a derrotar a los romanos, salvo a todos aquellos que han contribuido a la medicina, la educación, el buen vino, el orden público, la irrigación, los caminos, los sistemas de agua potable, de salud pública, y aparte de eso, pues están seguros de que los romanos no han hecho nada por ellos. Que no les han dado nada. Eso para mí tiene una segunda lectura, sí. Un subtexto que en su inconsciente quizá ellos no leen, pero yo al haberme criado en un país que algún día fue colonia, y ellos no, habiendo sido siempre un país colonizador, sí. Quizá no lo leen. La lectura que ellos le están dando al poner eso en boca de un pueblo oprimido es que necesariamente los pueblos oprimidos tienen que agradecerle toda la civilización a los pueblos opresores, ¿no? Y que no hay ningún intercambio ni de sangre, ni de destrucción, ni de ideas, ni de violencia, ni de aniquilación que hayan tenido que sufrir los pueblos oprimidos a cambio de tener eso. Y entonces ahí me queda como muy vacía el contenido de los Pythons. Y creo que ayer que la volví a ver, ya con mucho más contexto, ¿no? Habiendo recorrido el Museo Británico, aunque suene muy mamón de mi parte, pero habiéndolo caminado y habiendo caminado el Museo de Antropología muchas veces en mi vida, sí. Ya lo ves de una manera distinta, ¿no? Ese museo británico es en realidad la gran ánfora de un pueblo que, si bien ha guardado con cuidado y con diligencia todo aquello que ha traído del mundo, lo ha traído con la punta de una bayoneta. Sí. Y si bien ha llevado muchas cosas que han sido de bien, híjole, la forma en la que las ha logrado no han sido necesariamente las mejores humanas, del mundo, ¿no? Alguna vez platicaba yo con amigos al respecto justo respecto de alguna visita a otra ciudad europea, de lo extraordinariamente bien organizada, limpia, civilizada, normada, ¿no? Y notablemente estructurada, acomodada, que era la vida en esa ciudad. Y le dije, claro, lo que le falta a esa ciudad es que te digan que de esa ciudad partieron durante 350 años barcos negreros que sacaban 350 esclavos cada uno de ellos. Porque también los acomodaban muy bien. Y los iban a vender, los acomodaban muy bien. Sí. Y los iban a vender, y con eso construyeron esa ciudad. Esto, claro. Con eso construyeron completita la ciudad. Sí, ¿no? sí, Entonces, la universidad les quedó muy bonita,
¿no? Eso era espectacular. Pero ¿de dónde salió Pero esa lana? salió ¿no? de ahí, ¿no? Entonces, esas conversaciones que tiene el frente, los pobres oprimidos Sí. que se dan cuenta de lo valiosísimo que es que los estén oprimiendo, también me da una lectura ahí de opresión, ¿no? Me da la lectura del colonialista, a final de cuentas, ¿no? Pues sí, los estamos oprimiendo, pero miren qué bonito está el acueducto que les trajimos, ¿no? Claro, y junto con el Tienen acueducto... drenaje. Y con el acueducto y el drenaje... Y el vino. Se llevaron, ¿no? Todo lo que se llevaron, ¿no? Sí. Quizás si nos hubieran dejado todo eso o nos lo hubieran comprado a un precio decente, hubiéramos podido nosotros construir el acueducto. Un equivalente, y sí. ¿no? Y nos hubiera quedado muy chingón y nos hubieran vendido la tecnología a un precio justo, ¿no? Y estaríamos hablando de otros términos. Claro. Y no nos sentiríamos oprimidos Sí. y no tendríamos que liberarnos de la forma en la que estamos sintiendo que es necesario liberar. Sí, ya a la hora de revisar en particular esa escena sí salta un poco. Yo, sin afán de disculparlo, sino simplemente tratar de dar una visión de un lado alterno. Pues bueno, está primero este dibujo que están haciendo de estas organizaciones de lucha civil que normalmente se acaban ahorcando ellas solas, pues porque ha pasado y lo hemos visto, no lo vamos a negar. Hay otras que afortunadamente consiguen sobrevivir y tener éxito en sus empresas. Ellos están dibujando a este tipo de sociedades viciadas, ¿no? Y yo lo único que alcanzo a ver desde ahí, repito, no a manera de disculpa, estoy completamente de acuerdo con tu lectura, es también la falta de visión de estas luchas que a la hora de radicalizarse, es decir, vamos a acabar con todo lo que no es nuestro. Y pues no, a final de cuentas nada es de nadie. Y John Cleese, precisamente él, que es además quien está dirigiendo la junta a la hora de que dicen, es que ¿qué nos han dejado los romanos? Pues los acueductos, ¿no? Y de ahí sale toda la lista. John Cleese le dice a uno de los religiosos, a ver señor, usted está diciendo que nosotros nos burlamos de la idea de la encarnación, no sé cómo se llama, bueno, tiene un nombre, ¿no? El hecho de que la Virgen María fue encarnada por el Espíritu Santo, tiene un nombre. Usted está diciendo que... De la Inmaculada Concepción. Exactamente, la Inmaculada Concepción. Perdón mi ignorancia, yo... No, o sea, las escuelas fueron católicas, pero ni mi familia ni yo lo fuimos. Usted está diciendo que ese es el origen y el final de la civilización contemporánea. Le voy a recordar algo. Y ahí el público aplaude y le dice John Cleese, esta no es la única civilización que hay en el mundo. Entonces... No, de nuevo, no lo quiero disculpar, pero sé que tiene él también esta otra visión en la que podríamos haber abierto, ojalá estuviera aquí sentado John Cleese, la discusión para decir, a ver, ¿qué pasó con esa escena? Si de veras está esta lectura imperialista que le está dando Hugo Villa, o se les patinó y ni siquiera la vieron, que es muy probable. Yo creo que el nivel de información que manejaron para esta película fue brutal. O sea, sí hubo investigación, la recreación, o sea... Esta película, a nivel de recreación y de ambientación, no solo es más precisa, sino es más realista que muchas de las películas que ustedes han visto de señores crucificados, empezando y terminando por la de Mel Gibson, que está hablada, ¿sabes? Según esto, en el idioma original y todo aquello. La recreación de esta película, la verdad, puede dejarlos con la boca abierta. Filmaron en Túnez, estaba leyendo ayer los créditos, y sí es de aplaudir, ¿no? Y por lo que estuve investigando también, el nivel de información que manejaron para el guión, para los diálogos, y pues para ver dónde iban a poner la cámara, en muy pocas palabras, fue brutal. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo con tu lectura. Ojalá algún día John Cleese nos diga, vamos a platicar, ¿no? No estaría nada mal. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Hugo, sobre la vida de Brian, además de invitar a la gente a verla? Que si no lo han hecho, vean los episodios de Monty Python's Flying Circus que puedan ver, que vean Monty Python's Search for the Holy Grail, que vean Monty Python's Life of Brian, que vean Monty Python's Meaning of Life. Si pueden, vean Fawlty Towers, que es la serie que hace después John Cleese, que le queda formidable también. Que vean ya muy tardío, pero también Fish Called Wanda, Sí. que es más de los 80s, con Jamie Lee Curtis, que sale espectacular en esa película.
que en general, si se encuentran cosas, obviamente de Terry Gilliam, las busquen, las vean. Son muy disfrutables todas ellas. Y pues eso, yo soy un fan perdido de los Monty Pythons y entonces las disfruto muchísimo todas ellas y pues gran pretexto para revisitar. Sí, para este fin de semana creo que la vida de Brian es una gran sugerencia. No lo digo porque se me haya ocurrido a mí, sino porque me lo acabas de confirmar. Hay mucha gente que la valora, hay mucha gente que la quiere. Es una película de culto que de repente se nos olvida que están ahí los Monty Python. Yo creo que necesitan, repito, una refrescada, necesitan volver de alguna forma a las pantallas con lo que ya tienen hecho, ¿no? Yo creo que ahora su energía como equipo está completamente diluida. Yo vi una entrevista que les hicieron precisamente en la BBC, donde los reunieron. Terry Gilliam no estaba, pero ahí estaban prácticamente todos, porque hicieron creo que un show final hicieron un show final de teatro, ¿verdad? Hace como 2 años o 1 año. Es que Terry Jones tiene ya demencia. Sí. Graham obviamente se murió, Graham Chapman, que murió de cáncer. Hay un programa, hay 2 documentales ahí de Graham Chapman que no sé si todavía están en Netflix. Una que se llama La vida de un mentiroso, de Graham Chapman. Sí está. Y el otro que es La vida de Graham Chapman, que los 2 están muy entretenidos de ver. Terry Gilliam, que pues eso, está dirigiendo ahora Su Quijote, que ojalá ahora sí lo Ojalá lo acabe. Ya lo empezó, ojalá lo acabe. Nunca lo había empezado. Ahora ya lo empezó. No, sí lo había empezado. ¿Sí lo había empezado? Sí, Man from La Mancha lo empezó a rodar en condiciones espantosas. Ese es todo un programa también. Lo empezó a rodar. Nunca le dijeron que la locación a la que lo había llevado el productor estaba al pie de la base de Torrejón, donde están los F-16 y F-18 en la Fuerza Aérea Española. Uh-huh. Entonces, claro, escauteaban locaciones cuando no estaban despegando los F-18 y de repente cuando vas a filmar, que tienes que estar ahí 12 horas al día. Están los aviones arriba y abajo. 2 horas estás bien y a la tercera hora empiezan a despegar los F-18, entonces pues no puedes filmar. No. Y luego le llovía, cuando no llovía, o sea, pues una cosa horrenda, de pesadilla, pobre hombre. Pero ahora ya volvió a empezar. Parece ser que todo va viento en popa, esperemos que así sea. Muy bien, muy bien. Pues entonces, ahí está la invitación para que vean la vida de Brian hoy o mañana o pasado o cualquier día. Para nosotros fue solo un pretexto para acompañarlos en este viernes de vacaciones, este viernes de calor. Entonces esas son nuestras sugerencias. Aquí esperamos sus comentarios, a favor o en contra de la película, por supuesto, a favor o en contra de nuestras opiniones también. Y no quiero sino agradecer encarecidamente a Hugo Villa haber aceptado venir a platicar con nosotros sobre esta película que, repito, me volvió a sorprender. La he visto como 3 o 4 veces y cada vez que la veo tiene sorpresas escondidas todavía. Entonces, ahí se las dejo. Hugo, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por escucharnos. Ahí están las convocatorias de la comisión. Recuerden que las vamos a pegar, recuerden que las vamos a promover. Aprovechenlas, porque justo son las cosas que se necesita hacer en este país. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me